una patología afortunadamente no tan frecuente como el cáncer de cuello uterino y como el cáncer de mama, ya, pero sin embargo tiene un pronóstico no muy bueno. ¿Ya? Chicos, silencio. Por lo tanto, es importante pues, hacer algún tipo de despistaje, ¿no? Lamentablemente no es fácil hacer un diagnóstico temprano del cáncer de barriga. Porque se ha visto que, por ejemplo, se podrían hacer ecografías seriadas, pero no nos garantiza eso. Una tumoración de estar tan pequeña puede crecer rápidamente y hacerse un tumor con todas las características de un cáncer de barriga. Entonces, bueno, hay un grupo de patologías que son benignas, ¿ya? Que posteriormente pueden hacerse malignas, pero hay otras patologías también que debutan sin pasar por ser benignas, debutan siendo malignas. Entonces, sabemos que los ovarios derivan de 3 orígenes embrionarios, un epitelio cildómico, un mesénquimo y células terminales. Y a partir de acá, de estos orígenes embrionarios, es que nace la clasificación pues, de los tumores ovarios. Entonces, las células germinativas primitivas que son de origen extragonadal, ¿qué son las gonadas? ¿Qué son las gonadas? Diferentes gonadas. Se órganos reproductores, es un término muy general. Testículos en el varón y ovarios en la mujer. Esas son las gonadas. Eso lo tienen que tener bien claro, para que no estén confundiendo. ¿Ya? Entonces, comienzan a migrar hacia la quinta semana de gestación de una manera ameboidal a lo largo de la línea media dorsal mesentérica para incorporarse a las gónadas en desarrollo. Entonces, este camino de descenso es todo un camino, sin embargo pueden presentar errores. Ocasionalmente, alguna de estas células pueden perder su destino y ser depositada en cualquier sitio a lo largo de su evolución. Es así como las células germinales han sido encontradas desde el área de la glándula pineal del cerebro, en el mediastino, en el retroperitoneo, en el área sacrococcigeal, así como en los ovarios y los testículos, ¿no? Pueden estar localizadas en varios lugares. Entonces, si hay una transformación maligna que puede ocurrir en alguno de esos sitios que ya hemos mencionado, un tumor gonadal o extragonadal se desarrollará ya que estas células tienen una naturaleza totipotencial. Se puede expresar en varios lugares. Una extensa variedad de tumores pueden darse. El específico tipo de tumor dependerá del grado de diferenciación. Si no se produce diferenciación, se desarrolla un germinoma, ¿no? Entonces, ustedes saben que los germinomas son tumores ováricos que son más frecuentes en personas jóvenes, en adolescentes o en jovencitas, ¿no? De 20, 22, 24 años. Si se origina una diferenciación extraembrionaria, los tumores serán coriocarcinomas o tumores del seno endodérmicos. La diferenciación embrionaria se especifica, se producirán los tumores más maduros que son los teratomas. Entonces, ¿qué tenemos los de origen embrionario? Tenemos los coriocarcinomas, tenemos los tumores del seno endodérmico, los teratomas y los disgerminomas, que son los análogos de ¿quiénes en el varón? De los seminomas, ¿no? En el varón. Entonces, tienen la misma naturaleza. Entonces, los 4 principales tumores que se presentan en las primeras décadas de la vida son los teratomas, los cistadenomas serosos, ictus lúteos, cistadenomas mucinosos, ¿no? Básicamente, los más frecuentes son los cistadenomas serosos, ¿no? Un momentito. La hijita.
Estos van a mataron. Estos van a matar. No me vas mucho bebé. Hazlo. No lo puedo ver, pero se va a poner. Íbamos el sabadín. Entonces, los tumores más frecuentes pues, de los tumores benignos de ovario son los tumores de epiteliales. Y estos tumores epiteliales se derivan de las células de la superficie del ovario y esta es la forma más común de cáncer de ovario y ocurre especialmente en adultos. Entonces, estos son los tumores más frecuentes que se obtienen. Entonces, acá estamos hablando de los cistoadenomas, que pueden ser son los tumores benignos, y los cistoadenocarcinomas, que ya serían los tumores malignos. Entonces, los cistoadenomas mucinosos, también cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso. Si agregamos eso, cistoadenocarcinoma seroso, cistoadenocarcinoma mucinoso. Entonces se le agrega nada más ese término y ya estamos frente a un tumor maligno. Los tumores de las células embrionarias se forman de las células que producen el huevo dentro del ovario, ocurren principalmente en niñas o adolescentes y es raro en comparación a la frecuencia de los tumores de ovarios epiteliales, ¿no? Son más raros, menos frecuentes, pero con un pronóstico un poco más sombrío, ¿no? Lamentablemente. Son los tumores del ovario, son del estroma, que son raros también en comparación a la frecuencia de los tumores del ovario epiteliales. Este tipo de tumor frecuentemente produce esteroides. Entonces tenemos la clasificación de los tumores benignos del ovario, los tumores no neoplásicos, los tumores derivados del epitelio celómico, tumores derivados de las células germinales y tumores derivados del estómago. Entonces, estos tumores no neoplásicos también son frecuentes y vamos a desarrollar a continuación. Entonces, dentro de los tumores no neoplásicos tenemos a los quistes de inclusión, el quiste folicular, el quiste del cuerpo lúteo, el luteoma del embarazo, los quistes luteínicos de la teca. Estos son frecuentes usualmente en la enfermedad trofoblástica gestacional, se producen estos quistes luteínicos de la teca. Los quistes paraováricos, los quistes paratubáricos o mesoniáticos y los ovarios poliquísticos, ¿no? Todos estos tumores son no neoplásicos. Y bueno, empezamos con los tumores ya, los no neoplásicos para su inclusión, ¿no? El quiste de inclusión germinal son frecuentes, no funcionales, de pequeño tamaño y carecen de importancia. Si son grandes, se aconseja la extirpación quirúrgica. Solamente cuando miden más de 5 centímetros estos quistes, se recomienda que sean extirpados, ¿no? Básicamente porque pueden torsionarse en su perímetro. Por eso que cuando se complica un quiste, se llama pues un quiste de ovario películo torcido, que constituye un abdomen agudo quirúrgico que finalmente se tiene que operar a esa paciente, muchas veces de emergencia, ¿no? Entonces, estos quistes de inclusión germinal se los observan en mujeres posmenopáusicas en las que ya no existe actividad estrogénica, como no son funcionales, no provocan hemorragia de la posmenopausia. Porque cuando los quistes son funcionales, producen estrógenos, producen hormonas y van a producir trastornos menstruales, de hecho, ¿no?
La morfología ecográfica demuestra una masa de bordes definidos, aneupogénica, en contornos regulares y con muy buena conducción del sonido. Consiste en estructuras líquidas que se originan del epitelio ovárico superficial, invaginado y atrapado. Los tumores no neoplásicos, acá tenemos el quiste folicular, se desarrollan por sobreestimulación de la hipófisis sobre el ovario. Varios folículos son estimulados y uno de ellos produce más líquido folicular, miden de 6 a 8 centímetros y evolucionan en semanas 5 meses. Estos quistes, si les he hecho seguimiento, usualmente, si son de ese tamaño, acaban usualmente en cirugía, ¿no? Usualmente en este tipo de quistes se puede hacer una cirugía laparoscópica. Porque cuando tienen aspecto tienen características de malignidad, entonces no está recomendada la quistectomía laparoscópica porque hay que tratar de sacarlos enteros de estos tumores, ¿no? Porque podemos sembrar, ¿ya? Porque en la laparoscopía lo que hacemos es ingresar, entramos con laparoscopio, aspiramos el quiste y lo sacamos por una canilita la cápsula, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces, estos quistes son candidatos a usar una laparoscopía, ¿no? Hacer una laparoscopía. Ecográficamente tiene paredes finas, uniloculares y contenido anecoico. Cuando persisten pueden volverse funcionales y secretar estrógenos, lo que va a producir un sangrado irregular, una hiperplasia endometrial, porque producen estrógenos. Y el tratamiento es observar y la recesión del quiste si persiste, ¿no? A veces se rompen solo, ¿no? Se rompen sus paredes y desaparece el quiste. Por lo tanto, ahí puede haber una paciente que le dieron el quiste hace una semana y a la siguiente semana ya no hay quiste. Ella podría pensar que la han engañado, ¿no? Y eso siempre hay que advertirle a una paciente que tiene quiste. Y, señor, usted tiene este quiste, ¿ya? Que es como una bolsita, que es como un globito de carnaval, que podría romper su pared. Si se rompe su pared, el quiste en una siguiente ecografía podría desaparecer. Eso pasa muchas veces. Entonces, ella puede imaginarse pues, que le han hecho una mala ecografía, etc. Entonces, por eso es mejor advertirles. Hay que advertirles. Como que podría complicarse también, ¿no? Pues acá tenemos un quiste folicular, una conexión simple redonda ovoidea, aneupogénica, completamente aneupogénica, pared externa delgada, generalmente unilateral, generalmente no sobrepasa los 50 milímetros, durante ciclos sucesivos generalmente demuestra cambios o regresión. Quiste del cuerpo lúteo. Se produce como efecto de una hemorragia excesiva a la ovulación. Ecográficamente tiene paredes finas, uniloculares y contenido anecoico con pinos secos reflejados del sangrado. Reflejo del sangrado. Entonces, esa es la imagen que muestra cuando se hace una ecografía con Doppler, ¿no? Con Doppler muestra que es sumamente vascularizado, es como un anillo de fuego. Entonces, el cuerpo lúteo es una formación hipohipogénica, generalmente mide menos de 20 milímetros y involucionará dentro de los 14 días. El sangrado en el mismo o la falta de absorción produce un quiste funcional. Generalmente es unilocular, unilateral, de 50 a 110 centímetros de diámetro mayor, y su imagen es pues como un halo de fuego, un anillo de fuego. Eso impresiona cuando se hace un doble en un quiste del cuerpo lúteo. ¿Qué tipo de quiste? No neoplásico. Es no neoplásico. Todos esos quistes que estamos describiendo en este momento, todos esos son no neoplásicos. Cuerpo lúteo con Doppler de energía y duplex, demostrando la luteinización de la onda. Un anillo de fuego. Cuerpo lúteo de paredes gruesas, sin Doppler y con Doppler de energía, demostrando el tipo de fuego. Nos ayuda bastante en este caso, ¿no? el Doppler. Luteoma en el embarazo. Son tumores sólidos como respuesta normal a la gonadotrofina coriónica con hiperplasia de las células fecales. Pueden virilizar al feto femenino, regresionan espontáneamente. Estos luteomas pueden virilizar
al fetito si es femenino. Quistes luteínicos de la teca. Estos son sumamente frecuentes en mola o en coriocarcinoma, ¿no? La enfermedad cerebrováscular gestacional. Entonces, porque va a haber una hiperestimulación ovárica. Y es una respuesta a la exagerada secreción de la gonadotropina coriónica. Son quistes bilaterales de más de 15 centímetros de diámetro, que suelen ser grandes. No requieren tratamiento, usualmente se termina con la patología, o sea, evacuamos útero, si estamos frente a una mola, evacuamos útero, usualmente esos quistes, como tienen paredes muy finas, rompen las paredes y desaparecen los quistes, no necesitan operarse, muy raras veces se operan este tipo de quistes, ¿ya? Que son los quistes teca-luteínicos. Sumamente frecuentes cuando hay enfermedad trofoblástica gestacional. Ahí tenemos, que parece incluso un quiste complejo, ¿no? Parece un quiste complejo. Los quistes paraováricos, derivados del conducto de Wall, pueden ser quistes de hasta 40 centímetros, son únicos, de paredes finas y transparentes, frecuentes, constituyen el 10% de las masas anexiales. Se presentan como colecciones líquidas de contornos regulares, anecogénicos y en baja frecuencia algunos son levemente ecogénicos debido a la presencia de un alto contenido proteico o fenómenos hemorrágicos en su interior. Los quistes paraováricos, los quistes del paraovario más grandes pueden asemejarse a cistadenomas serosos o a endometriomas, pueden parecerse a estos. El diagnóstico específico solo puede realizarse si además del quiste puede visualizarse un ovario normal, separado de aquel. Frecuentemente se presentan en premenopáusicas y muy rara vez pueden desarrollar patología maligna, ¿no? O sea, lo importante de estos quistes paraováricos es cuando, si entramos a hacer una cirugía, usualmente no tocamos ovarios, porque cuando es un quiste que agarra completamente ovario, y si es un quiste grande que agarra ovario, entonces, lamentablemente en muchos casos esta mujer pierde ese ovario, ¿no? Porque está tomado completamente, y es sumamente difícil recuperar ese tejido ovárico, ¿ya? Lo que hacemos a veces es decorticarlos, los descapsulamos esos quistes, ya tratamos de reconstruir ovario y ya les ponemos unos tubitos y lo juntamos, ¿no? Eso se hace sobre todo en mujeres que tienen aún deseos de tener hijos, ¿no? Básicamente. Ahora, sabemos pues, que también ese ovario le va a servir para producir hormonas, para hacer una menopausia adelantada, ¿ya? Porque el otro ovario también le puede ayudar, pero igual, ¿no? Se trata de pero en este caso, por ejemplo, no hay por qué tocar ovario, nos llevamos el quiste y ya, un quiste para ovario. Ahí tenemos un quiste paraovárico, miren, el ovario, este es el útero, es el quistecito y los ovarios que están a un costado, ¿no? Que no están tomados. Es así como se ven ecográficamente, colección paraovárica de contenido líquido puro que se encuentra fuera del ovario derecho próximo a la colección. Estos son quistes completamente anecogénicos, paredes delgadas, que no tienen ningún aspecto, no nos da la más mínima impresión maligna. Por lo tanto, se programa una cirugía laparoscópica cuando tenemos este tipo de quistes. Otras condiciones tienen un fino contenido líquido levemente ecogénico, ¿no? Fino contenido que puede movilizarse comprimiendo la colección o cambiando el decúbito de la paciente. Esos finos ecos se mueven suavemente analizando el líquido que tiene un alto contenido proteico. Cuando se ven así, aparentemente estos quistes tienen un contenido proteico, ¿no? Líquido con contenido proteico. Quistes paratubáricos mesonéticos, o sea, pegados a las trompitas, derivados de los conductos de Müller, no superan los 2 centímetros. Solamente son pequeños los quistes paratubáricos. Sobre el poliquístico que ya hablamos, pues, hemos desarrollado, entonces ustedes ya saben. Y ahora entramos a los
tumores benignos de tipo neoplásico, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente son los tumores no neoplásicos. No neoplásicos. Pues acá tenemos al cistoadenoma seroso, al cistoadenoma mucinoso, al endometrioma y los otros tumores con enriquecimiento del estroma, que son el fibroma, el adenofibroma y los tumores de Brenner. El epitelio seroso, el epitelio mucoso, el epitelio endometrioide, el epitelio de células claras, pues, con otro de Gardner, de fósforo, todo. Entonces, todo, a partir de ahí es que se pueden ir generando estos quistes, tumores quísticos. Y ahora tenemos pues al cistoadenoma seroso, ¿no? Entonces, el cistoadenoma seroso se origina por imaginación de la superficie con oclusión posterior. 70% de los tumores serosos serán benignos, 70%. Y por lo tanto, el 30% malignos. Los tumores, los cistoadenomas serosos son mucho más frecuentes que los mucinosos. Son más frecuentes que los mucinosos. No alcanzan el gran tamaño de los mucinosos, porque los mucinosos son los que son sumamente grandes, pueden llegar a tamaños muy grandes, y aunque en estos tiempos eso es un poco más difícil, porque con las evaluaciones que se les hace a las pacientes, actualmente cerebrales, todo, entonces es más difícil tener tumores gigantes, ¿no? Hace muchos años podíamos tener tumores hasta de 6, 7, 8, 10, enormes, sumamente grandes. Es un quiste único multilocular de paredes delgadas y de contenido acuoso, superficie lisa, en raras ocasiones con excrescencias papilares. O excrescencias o increscencias papilares. La mayor parte de su superficie interna es lisa y puede contener un gran número de papilas. Usualmente pueden ser bilaterales más o menos en un 10%. Esta es la visión ecográfica de un cistoadenoma seroso. Tienen sus taricaciones, ¿no? Entonces pueden ser uniloculares, pero algunos pueden ser multiloculares, ¿no? Y es así como se ven en patología. Ahora tenemos una laparoscopía, porque igual cuando se sospecha una tumoración benigna, un cistoadenoma seroso, podemos hacer también una histectomía laparoscópica. Unas pinzas de toda la instrumentación que se tiene en la laparoscopía, entonces donde se van a cortar las paredes, se va a hacer un huequito, se absorbe el líquido y se saca la cápsula. Es la cápsula, ¿no? Que es usualmente llevada a anatomía patológica y donde es estudiada pues, para diferenciar una tumoración benigna de una maligna. Cistoadenoma mucinoso. Son el 15 al 25% de todos los tumores de ovario, ya son los que le siguen en frecuencia a los cistoadenomas serosos. El 85% son benignos, son los tumores ováricos de mayor tamaño. ¿Ya? Ha habido casos de 45% de adenomas probablemente hace muchos años, afortunadamente ya no existen en estos tiempos. Y la terapia ocasional son masas redondas o ovoideas con cápsula lisa, translúcida de color gris azulado. El interior está dividido por tabiques óculos que contienen líquido mucinoso espeso y viscoso. Entonces, por eso sus características mucinosas es que pueden adquirir un gran tamaño, porque tienen también paredes gruesas, ¿no? Ahí están. Como que tuvieran varios otros quistecillos, a la ecografía se ven así, con varios otros quistecillos dentro de todo este quisto, ¿no? Es así como se ve en la ecografía.
obviamente si tenemos un tumor con estas características, de hecho que vamos a tener que solicitar marcadores tumorales. Vamos a tener que solicitar marcadores tumorales porque hay que descartar pues, la posibilidad de que sea un cáncer, ¿no? Incluso con marcadores tumorales negativos, entonces esa posibilidad queda latente. Endometrioma. Cuando hablamos de endometriosis, ya habíamos comentado sobre los endometriomas. No pueden ser únicos o múltiples, sino con adherencias a la superficie, tienen un líquido espeso color chocolate. Es un líquido sumamente viscoso, color chocolate, si abordamos estos tumores. ¿Ya? Hay glándulas endometriales y estromas y son de gran tamaño, tratamiento es quirúrgico. Pueden ser bilaterales más o menos en el 50% de los casos. La mitad de los casos están en los dos lados, en ambos ovarios. La dismenorrea es el síntoma más común. Ustedes saben, toda endometriosis usualmente da dismenorrea, y si tienen un endometrioma encima, de hecho que van a tener más dismenorrea, una dismenorrea mucho más intensa, ¿no? Y de hecho que van a comprometer también estos tumores el aspecto reproductivo de los pacientes. La pared del quiste puede ser fina o gruesa, el tamaño se acerca a los 15 centímetros. Y es así como se ve un endometrioma, ¿no? Es una imagen, como se ha comentado, en vidrio esmeltado, ¿no? Es así como se ve un endometrio. Una imagen en vidrio esmeltado, que es típico, o sea, hace una endografía y está reconociendo que es un endometrioma. Bien difícil de confundirse. Podría confundirse con un quiste hemorrágico. Podría confundirse con un quiste hemorrágico. Usualmente es típica la imagen y los hallazgos también nos convencen, ¿no? Por eso es que, por lo menos en la ginecología, el ginecólogo tiene la ventaja sobre el imagenólogo, que el ginecólogo va a hacer su ecografía y posteriormente se va a encontrar con los hallazgos, ¿no? Y va a poder corroborar su impresión diagnóstica. Entonces, es la ventaja que tiene el ginecólogo con el radiólogo, ¿ya? Por eso es que gran parte de los exámenes ecográficos, y la mayor parte, ya no lo hace el radiólogo, sino el ginecólogo. Tumores con hipercrecimiento del estroma, que tenemos al fibroma, adenofibroma y tumor de Brenner. Afortunadamente, estos tumores son mucho más raros, ¿no? Son mucho más raros. Fibroma o adenofibroma es una variedad realmente rara, es rara. Puede causar con síndrome de Meigs, que puede dar ascitis, hidrotórax y fibroma ovárico. Se presenta en la edad media de la vida, habitualmente son pedunculados, ecográficamente son sólidos produciendo atenuación. Entonces, ¿qué es un fibroma? Pues en el útero, ¿qué es un fibroma? Algo apareció un mioma, algo parecido. Y en los ovarios igual, o sea, son tumores sólidos. Un fibroma es un tumor sólido. Pero como es de tejido ovárico, es mucho más, sumamente más. Entonces, los fibromas constituyen alrededor del 5% de las neoplasias de los ovarios. Actualmente afectan a mujeres menopáusicas o posmenopáusicas. Son grandes masas de 5 a 10 centímetros. Pueden ser bilaterales, un 21%. Con ascitis presentan el 40% de los pacientes con masas mayores a 6 centímetros, ¿no? Es así como se ven en la patología. Y en la ecografía, pues, es una gran masa anexial de contornos más o menos regulares, cuya estructura es sólida y su parénquima heterogéneo, predominantemente hiperecogénico, con llamativa atenuación sónica. Es decir, se observan dentro de las masas sectores hipoecogénicos y algunos sectores hiperecogénicos. Así como se ve un fibroma en la ecografía, obviamente hacer el diagnóstico gráfico de un fibroma es mucho más complejo, ¿no? Porque no son frecuentes. O sea, más sus características pueden confundirse por ahí con un endometrioma, etc. De hecho, que son tumores más raros. Y también su sintomatología es
es un poco diferente al resto de tumores ováricos. Usualmente no hace, por ejemplo, complicaciones como el quiste de ovario folículo torcido, etc., ¿no? Como una parte. Es igual que un mioma, lo que decía, es igual que un mioma, pero un mioma en ovario. ¿Qué es raro? Miren, la casualidad que tengo un adenoplasma de gran tamaño, el tumor afecta al ovario derecho. La lesión presenta un aspecto sólido y fibroso con una área quística en su margen superior. Es así como se ve un fibroma. Ya está en patología ese fibroma. Es como una papa, muy parecido a un mioma. Y los tumores de Brenner. Son tumores sólidos generalmente benignos que pueden acompañarse de un síndrome endocrino feminizante o virilizante. Se dan a cualquier edad con mayor frecuencia después de los 40 años y son raros. Generalmente son masas unilaterales, sólidas y bien delimitadas, son casi siempre pequeños. Y pues saben que los tumores de Brenner tienen bastante relación con los tumores de vejiga, los tumores vesicales y ópticos. El tumor ovárico sólido quístico de 20 centímetros corresponde a la forma proliferante o borderline del tumor de Brenner. Y entramos a los tumores derivados de las células germinales dermoides, que acá tenemos los quistes benignos y los teratomas. Entonces, ¿qué tenemos en los tumores derivados de las células germinales? Tenemos a los teratomas, tenemos al bisgerminoma, ¿y más tenemos? Al tumor del seno endodérmico y al coriocarcinoma. Todos esos son tumores derivados de las células germinales. Bueno, y acá vamos a hablar de los teratomas, ¿no? Constituyen el 15% de los tumores primarios del ovario, se presentan en las 3 primeras décadas de la vida. Ya habíamos comentado anteriormente en pacientes jóvenes, el 80% en edad productiva, ¿no? Contienen elementos de 3 capas embrionarias, predominando el exodermo. Es la capa que más predomina en teratoma. Entonces, por lo tanto, si predomina el exodermo, ¿qué tipo de tejidos podrían encontrarse en un teratoma? Podrían encontrar cabellos, dientes, uñas, etc. Porque tienen un origen básicamente exodérmico. Ya son tumores raros, son tumores monstruosos. Del 95 al 98% son benignos. Lo bueno, si se ven todos terribles, todos monstruosos, pero simplemente son benignos. Lo bueno de estos tumores. Y la terabilidad en un 15 a 20%. Dermoides, el contenido material sebáceo mezclado con pelo, cartílago, hueso y dientes. Por ecografía y rayos X pueden detectarse la presencia de dientes o calcificaciones. Psicológicamente se observan niveles producidos por la interfase grasa líquido, pelo líquido, son ecogénicos, uniloculares, paredes ecorefringentes por la presencia de calcificaciones. El tratamiento es la exálisis quirúrgica. Obviamente hay que retirarlos, ¿no? Y sabemos pues que el teratoma puede ser maduro o inmaduro. Usualmente el teratoma inmaduro puede ser sólido o quístico, que a su vez puede ser un quiste dermoide, teratoma quístico maduro, un quiste dermoide con transformación maligna. Pueden ser un porcentaje afortunadamente menor, mínimo, que pueden hacer cáncer, pueden ser malignos. O sea, ¿a partir de dónde se origina el teratoma? Se origina a partir de células pluripotenciales que producen tejidos de las 3 hojas terminales, exodermo, mesodermo y endodermo. Frecuentemente son asintomáticos, son un hallazgo fortuito durante una exploración ecográfica de rutinas. La mayor parte de los teratomas benignos son de un contenido líquido más o menos ecogénico con componentes sólidos. Clínicamente se denominan quistes dermoides, constituyen el 99% de los teratomas. Los quistes dermoides constituyen el 99% de los teratomas.
fibra de manteca, ¿no? O sea, su contenido, si nosotros ya lo tenemos a mano, lo tenemos frente a nosotros al tumor, le hacemos una incisión, su contenido inicialmente parece una manteca, parece una grasa, como y ahí en esa manteca vamos a empezar a encontrar pelos, dientes, uñas, etc. Fibra de manteca previamente derretida, que es la representación más frecuente del quiste dermoide, la masa sólida y líquida que se semeja a un paquete de manteca derritiéndose con mayor y menor flujo. Así se ve un quiste dermoide. El dermoide es precoz, muy pequeño, todavía no ha desarrollado. Es así como se ve gráficamente. Y es así, todo esto parece una manteca que está derritiendo, y acá hay pelitos, probablemente más adentro habrá dientes, uñas, etc. Así es un teratoma. Es así, un teratoma. Este es un quiste dermoide bilateral, teratoma maduro, con la paroscopía quiste dermoide ovárico bilateral, ambos ovarios aumentados de tamaño de dimensiones parecidas, ¿no? El estruma ovárico. Entonces este es un tumor completamente diferente al teratoma. Es sumamente raro. Tumores del estroma gonadal específicos son, acá en el estroma gonadal vamos a tener a los tecomas, a los tumores de las células de la granulosa, a las células de Sertoli Leydig, células de lirio, y los no específicos los fibromas. Todos son estos derivados del estroma gonadal. 4 tipos de tecomas, células de la granulosa, células de Sertoli Leydig, células de lirio. Tecomas, tumores en la teca, de las células de la teca, frecuencia de menos del 1% de tumores ováricos, esos son más raros todavía, es raro antes de la pubertad y es más frecuente antes y después de la menopausia. Son hormonalmente activos, sobre todo producen estrógenos, ¿ya? Pueden producir, por lo tanto, si producen hormonas, de hecho que van a producir trastornos menstruales. Prácticamente son sólidos, produciendo atenuación. El tratamiento de estos es la oophorectomía, ¿no? Hay que sacar todo el ovario. Lo bueno de esto es que solamente si la mujer está en la perimenopausia no le va a afectar mucho, ¿no? Pero en este caso no, pues si es antes de la pubertad, en este caso sí sería sumamente perjudicial para la paciente, ¿no? Retirar su ovario. El fibroteratoma del ovario, variando la anatomía patológica, fibroteratoma del ovario. Es así como se ve un fibroteratoma ecográficamente, masa sólida de contornos regulares que ocupa la totalidad del ovario, no se pueden definir parénquima con abundante vascularización. Es así como se ve al Doppler un fibroteratoma. Células de la granulosa, generalmente malignos, producen estrógenos. Esos sí la mayor parte son malignos y producen estrógenos, ¿no? Y las de Leydig son generalmente benignos y producen andrógenos. La gran diferencia, ¿no? Es la gran diferencia entre los tumores de la célula de la granulosa y los de Leydig. Sumamente diferentes. Las tumores de la célula de Sertoli Leydig o androblastomas también, su otro nombre, son muy raros, del 3 al 20% malignos, con frecuencia producen signos de virilización, son unilaterales y sólidos. El aspecto ecográfico es de una área hiperecogénica de mediano tamaño en un ovario cuyas dimensiones están considerablemente aumentadas. Es un ovario grande. A veces no se define el tumor, pero de por sí ya encontramos un ovario grande. Ustedes saben que un ovario mide más o menos 2 por 3 centímetros, ese es el tamaño de un ovario. Pero si encontramos un ovario de 5 a 6 centímetros, imagínense, ese es un ovario tumoral, ese ovario no es sano para nada. Entonces ya debemos empezar a pensar que puede ser una tumoración ovárica y probablemente maligna.
Entonces, de hecho, que esa mujer va a necesitar más exámenes y finalmente va a tener que ser operada. Tumores de las células del ilio. El riesgo de una tumoración ovárica probablemente considerada sea maligna es de alrededor del 13%, más o menos, eso es lo que tenemos que meternos en nuestra cabeza, en la premenopausia, y de un 45% en la posmenopausia. O sea, antes de la menopausia, si tenemos un tumor ovárico antes de la menopausia, nosotros estamos pensando más o menos un 10 a 15% de posibilidades de que sea maligno. Pero si estamos después de la menopausia, con una tumoración ovárica después de la menopausia, casi la mitad de los tumores van a ser malignos. Ojo, eso hay que tenerlo bien definido. Y obviamente después de la menopausia, de hecho, que se tiene que pensar que tenemos que actuar de forma quirúrgica. Pero antes de entrar al acto quirúrgico, debemos hacer todos los exámenes que sean necesarios para ver qué es lo que se va a hacer con esa paciente. Ustedes saben que una tumoración ovárica maligna, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a ver, se va a hacer un estadiaje. Y como se va a hacer un estadiaje, es una cirugía más o menos larga, que puede demorar 3, 4, 5 horas. ¿Ya? Porque se van a hacer cirugías a nivel de los ganglios, incluso a nivel de hígado, se van a tomar muestras de varios lugares. Es una cirugía sumamente compleja. ¿Quién la va a hacer eso? Lo va a hacer eso el cirujano oncólogo. No lo va a hacer el oncólogo, no debería hacerlo. Entonces, por eso es que previamente estos tumores tienen que ser bien estudiados, bien evaluados. La posibilidad de malignización aumenta directamente con la edad. Entonces, la edad, tumor ovárico a mayor edad, imagínense una mujer de 60 años, 70 años con una tumoración ovárica, pues hay una gran posibilidad de que sea un tumor. Tratamiento, salpingo-frectomía, se debe salvaguardar la función reproductiva, tumorectomía con remoción del ovario, estudio histopatológico transformatorio. Esto sería básicamente en mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres jóvenes. Conducta de las tumoraciones ováricas, bajo riesgo neoplásico. Si son de bajo riesgo neoplásico, acceso laparoscópico y tratamiento resolutorio por esta vía. Ya habíamos comentado, ¿no? Si estamos explicando que son benignos, podemos hacer una laparoscopía. Pero si estamos pensando que son malignos, tiene que ser una cirugía abierta. El examen endoscópico para identificar las características macroscópicas del tumor según criterios de benignidad y malignidad. Criterios de benignidad, ¿no? Son importantes. Una es una cápsula lisa de superficie blanca nacarada, falta de vascularización capsular o desistir de esta presentación ordenada o cruzada, es un quiste de paraovario. Una extensión tubárica sobre la superficie quística, quiste de paraovario, ¿no? Criterios de presunta malignidad. Estos criterios sí son sumamente importantes porque estos nos van a ayudar a definir o tener una gran sospecha para luego corroborar con otros exámenes si los tumores son benignos o malignos. Entonces, cuando son malignos, ¿qué va a haber? Una multiloculación y un patrón externo abigarrado. Va a haber excrescencias papilares intra o extraquísticas. Tenemos al tumorcito, todo ese negrito que veíamos, todo redondo. Entonces, ¿qué va a haber? Unas papilas, unas excrescencias, que son unas áreas ecogénicas, no anecogénicas, con unos dientecillos que van a salir dentro del quiste. Estas son excrescencias. No es la pared toda finita, delgada y el limpio, ¿no? Negrito. Entonces esos son los benignos. Una neovascularización anárquica capsular. Entonces si le metemos Doppler a ese quiste, su pared va a estar sumamente vascularizada. Entonces eso también nos está avisando que esa tumoración puede ser maligna. Y puede estar invadiendo estructuras vecinas.
líquido endoquístico oscuro, sanguinolento, mucinoso, espeso, son bilaterales. También es de mal pronóstico que sean bilaterales. Y pues si hay una presencia de líquido asítico, eso nos advierte más aún de que puede ser una tumorización. Entonces, procedimiento quirúrgico, obviamente si hacemos una laparoscopía, vamos a hacer una punción y una quistoscopía laparoscópica, comprobación de signos de benignidad en toda la superficie tumoral. Se van a hacer lavados citológicos peritoneales. Se considera positiva líquido turbio o sanguinolento, loculaciones internas o adyacencias papilares, intraquísticas. Se indica anexectomía, si se desea conservar la fertilidad, quistectomía total, que podría correr por vía laparoscópica, y valoración anatomopatológica perioperatoria inmediata, condicionante de la ulterior conducta terapéutica. Entonces, si se obtiene el líquido de aspecto benigno, se acepta un tratamiento laparoscópico, ¿no? Se acepta un tratamiento laparoscópico. Es un examen anatomopático perioperatorio, orientaría definitivamente al diagnóstico y pauta de pacientes oncológicos. Entonces, en algunos casos, después de un estariaje, porque estamos hablando de un estariaje, ¿ya? Y cuando se demuestra que hay malignidad, se hace una segunda intervención que puede ser laparoscópica, se llama una operación del segundo tiempo o un second look. Un second look es volver a ver a una paciente con problemas ováricos, que puede ser un cáncer de ovario, donde vamos a evaluar cómo es que quedó la anterior cirugía y cómo es que funcionó, cómo le fue con la quimioterapia, ¿no? Usualmente esa reciben quimioterapia. Entonces ahí es donde se hace un second look o una segunda visión. Abordaje laparotomía. En lesiones ováricas de alto grado de sospecha se hace una laparotomía, como habíamos comentado anteriormente ya. La valoración ecográfica de las masas ováricas y la utilización del Doppler color de energías y duplex, teniendo en cuenta los parámetros presentados en la tabla 1, es útil en los tratamientos de riesgo de lesiones ováricas benignas. Los criterios, ¿no? Que habíamos comentado, los criterios de benignidad y los criterios de malignidad, que nos van a ser sumamente útiles para definir qué tipo de tumor es. Criterios morfológicos, 2D y Doppler, pared lisa o irregular, le vamos poniendo un puntaje, papilas mayores a 3 milímetros, tabiques ninguno, quinos, tabiques gruesos mayores a 3 milímetros, estructura sólida sí, ecogenicidad no, ecogenicidad sí. Entonces le vamos poniendo un puntaje y después vamos definiendo más si es un tumor benigno o maligno. Líquido peritoneal sí, vascularización con un índice de resistencia mayor a 0.42 y un índice de resistencia menor a 0.42. Ustedes saben que cuando la resistencia es menor, la posibilidad de que sea maligno es mayor. Hacemos un Doppler. Arquitectura de los vasos lineal, arquitectura anárquica de los vasos. Patente de ramificación vascular simple, patente de ramificación vascular completa. Se debe recordar que la CITI se presenta tanto en neoplasias benignas como en malignas. El engrosamiento omental o metástasis peritoneales son hipoecoicas o anecogénicas. Los tumores ováricos malignos tienden a tener velocidades mayores y los benignos menores. Se ha tomado como punto de corte a un índice de pulsatilidad de 1 para diferenciar las neoplasias benignas de las malignas. El índice de pulsatilidad tiende a ser menores en las neoplasias malignas. El IR, el índice de resistencia, está entre 0.4 y 0.7, también se ha propuesto como punto de corte para diferenciarlas. Los tumores benignos tienen un IR mayor de 0.40 y hasta pueden tener valores normales, ¿no? Esos son los tumores benignos, pero los tumores benignos, pues esos valores son más altos, ¿no? Menores, tienen menor resistencia.
Muy bien, entonces esto es respecto a tumoraciones benignas de mama. Cáncer de ovario, disculpe. Sí, vamos a la casa de ovario más. Pasa nada. Muy bien, entonces mientras vamos a preparar preparamos la presentación de otro tema, vamos a llamar a la lista, ¿ya? Solamente los quistes parabólicos son benignos, es sumamente raro. Si es si realmente es parabólico, no derivan de tejido ovárico, por lo tanto, paratiólico peor, o sea, paratiólico para empezar no es una tumoración ovárica, sino es más tubárica. Es como un embrionario, son benignos, es paratiólico. Muy bien. Aliaga Pacheco, presente. Apasa García. Arredondo Soria, presente. Ataú González. Ataú González no está. Ahora sí, porque nos falta, ya no hay explicación aquí sobre esto. Barrera Zavala. Presente, doctor. Blanco Jaimes. Cáceres Vilcas. Falta. Cayapiña. Camero Conocuica. Candia Ponce. Carvajal Justo. Castañeda Tunque. Castillo Herencia. Cavieres Palomino. Oragua Gramonte. Así lo quiero. Ayer. Chávez Aragón. Collado Arana. Juan de Ramos. Condori Chaña. Cortés Condemaita. Góngora Herrera. González. Grajeda Escalante. Guamaní Ramos. Jordán Beizaga. La Torre Puma. Laurel Pedraza. Mosqueira Canal. Muñoz Cárdenas. Nina Aima. Olivera Ojeda. Pacori Cayañaupa. Pau Carafuero. Pau Caquecaño. Future Silva está. Falta Future Silva. Pineda Espinosa. Porfía Garrido. Desigual Pachaui. Rosas Gondutupa. Salazar Manrique. Saldívar Aguirre. Salinas Pino. Salinas Pino, sí, pidió permiso, sí. Sierra Salas. Valderrama Quispe. Valdés Oviedo. Valdivia Estrada.
Valenzuela Escalante, Vargas Curado, Vélez Hualpa, Zapana Garayar, Sara de Tacusi, Zúñiga Tapia. Muy bien. Entonces vamos a continuar con cáncer de ovario. Entonces, de todos los cánceres de ovario en las mujeres, es el quinto cáncer más común, es la quinta causa más frecuente de muerte por cáncer. En el año 2000 se diagnostican 23.000 casos más o menos, 14.000 murieron, más del 50% de pacientes mueren por cáncer de ovario. Entonces, la mortalidad es altísima. Uno de cada 70 recién nacidos desarrollará cáncer de ovario en su vida, más o menos la proporción. Entonces, ¿cómo se define, cómo podría generar en cuanto a la etiología? Se tienen pues ovulaciones repetidas. Todas que son mujeres tienen ovulaciones repetidas. Cada 28, cada 30 días están ovulan. Mutaciones y delecciones de genes somáticos. Esta teoría apoya el hecho de que la anovulación crónica multiparidad y también son factores de protección. Entonces, la anovulación crónica, ¿qué patología puede dar, por ejemplo, una anovulación crónica del ovario poliquístico? Entonces, podría el ovario poliquístico resultar siendo un factor protector más bien de un cáncer de ovario. Podría. La multiparidad, o sea, de hecho, cuando hay una mujer multípara, que en estos tiempos no existe, con 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Imagínense todo el tiempo que deja de ovular, los 9 meses de gestación, más todos los meses de lactancia. ¿Cuánto le llamamos? Un par de años por bebé que tengan. Fíjense, 7 hijos, son 14 años sin ovular. Entonces, es una mujer sumamente protegida, ¿no? Sumamente protegida frente al cáncer de ovario. Pero si en estos tiempos tienen 1 o 2 hijitos, entonces su factor de protección es mucho menor. Y eso tenemos que tenerlo claro. Las posibilidades de que hagan un cáncer de ovario también son más altas. Y obviamente la lactancia también es un factor de protección. Cada embarazo reduce el 13 al 19% de riesgo. Imagínense todo lo que reduce cada embarazo. Bastante, hasta el 20%. Estudios de metaanálisis sugieren que el tratamiento de la infertilidad se asocia con un ligero incremento del cáncer de ovario. Claro, es que el tratamiento de infertilidad, pues lo que hacemos es inducir ovulación. Entonces vamos a estar repitiendo ovulaciones y una ovulación con varios folículos a la vez. Entonces, de hecho, que esto va a hacer que se incremente de alguna forma el cáncer de ovario, ¿no? Pero acá miren, en contraposición, el síndrome de ovario poliquístico incrementa 2.9 veces más el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, no es como estábamos pensando, ¿no? Es completamente opuesta. Entonces, esto es por otros mecanismos que finalmente va a hacer que sea más frecuente la salud. Entonces, se asocia a una disminución del riesgo de cáncer epitelial de ovario de 50%. Esta reducción de riesgos es evidente en familias con alto riesgo con predisposición genética. Entonces, es importante la predisposición genética. Acordémonos que el cáncer de ovario, el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, ¿ya? Incluso el cáncer de pulmones, o sea, son varios cánceres que tienen una naturaleza heredofamiliar. ¿Ya? Entonces, si nuestros parientes han hecho un cáncer de mama o han hecho un cáncer de ovario, ¿ya? Hay grandes posibilidades
de que nosotros también hagamos lo mismo. Pero a su vez, eso siempre hay que tenerlo presente, el mayor porcentaje de cánceres se generan de forma espontánea. Por lo tanto, cáncer de ovario, van a ser 10 mujeres con cáncer de ovario. Una o dos mujeres tendrán un carácter heredo familiar, pero las otras 8 no. ¿Ya? Entonces, por eso que nunca podemos cantar victoria frente al cáncer. Nadie. No, mi papá no ha tenido, mi mamá no ha tenido, nadie, en mi casa nadie ha tenido cáncer, pero lamentablemente nos puede tocar, ¿no? Lamentablemente. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Eso no nos libra, no nos exime de que nuestros familiares no hayan tenido. Nosotros sí lo podemos hacer. Comenzar los periodos de una edad temprana, antes de los 12 años de edad. Obviamente, es una jovencita, una adolescente, una niña, a veces empiezan a mostrar a los 8 años, 9 años. De hecho, sus ovulaciones van a ser mucho más repetidas. A diferencia de otra jovencita que empezó a menstruar a los 13, 14, 15 años, ¿no? Entonces, y ya, obviamente ella va a tener su factor de protección. Obviamente una menopausia tardía, porque esa mujer va a seguir ovulando hasta los 49, 50, 51, 52, 53 años. Estamos hablando de una menopausia tardía. La infertilidad ya habíamos comentado que esta situación promueve el cáncer de ovario, porque obviamente, para empezar, su mismo problema de infertilidad y de hecho que es una mujer que no va a tener embarazos, entonces esos factores de protección del embarazo ya no van a contar en ella. Tener su primer hijo después de los 30 años de edad también va a incrementar el cáncer de ovario, o sea, que el primer hijo debía tenerlo antes de los 30 años de edad. Complicado en estos tiempos. Y más para una estudiante de medicina médica. Complicado. El antecedente del cáncer de mama, también nos va a advertir que pueden hacer cáncer de ovario. Y no solo cáncer de mama en sus familiares, puede ser en sus mamás, sus hermanas, etc. Si la mamá o la hermana hizo cáncer de mama, podría ella hacer un cáncer de ovario. Historia familiar. Las drogas para la infertilidad, ¿no? Sobre todo los inductores de ovulación, todas las hormonas que se usan en infertilidad pueden generar un cáncer de ovario. Dieta, consumo de grasas saturadas de origen animal. En general, pues ustedes, o sea, no solo estas grasas saturadas van a causar pues, problemas de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, etc. También pueden causar cáncer, ojo. Eso ustedes ya saben. También puede causar cáncer. Mujeres japonesas que migran a los Estados Unidos aumentan el riesgo de cáncer de ovario, otros talco, ¿no? El talco, ustedes saben que está proscrito, antes se usaba el talco de las niñas y ahora está completamente proscrito, no debe usarse porque es un factor condicionante que puede generar cáncer de ovario en el futuro, en una mujer en edad reproductiva o en la forma. De hecho, que ahora ya no se usa el talco, está completamente prohibido. Talco en el área genital. Anormalidades cromosómicas, el fenómeno de Turner, el bisgreminoma y los gonadoblastomas. Pacientes con familiares de primer grado con cáncer de ovario tienen 50% de probabilidad de desarrollar el cáncer de ovario hasta la edad de 70 años. Es exactamente, en este caso, ¿no? Bastante posible. Entonces, estas mujeres tienen que tener mucho más cuidado en su seguimiento. Reemplazas de viales derivadas de las células mesoteliales, la reproducción ovárica incluyen 6 tipos de células: seroso, mucinosa, endometrioide, células claras y diferenciadas.
Los tumores malignos de origen epitelial ocupan más del 90% de esta enfermedad. Ya hemos comentado que los epiteliales son los más frecuentes, y de los epiteliales el más frecuente es el seroso, ¿no? Más frecuente. Y le sigue el lucinoso. Entonces ya no es pues cistoadenoma seroso, es cistoadenocarcinoma seroso. Simplemente le cambian el nombre, ¿no? Le agregan el carcinoma. Cistoadenoma seroso, cistoadenocarcinoma seroso. 30-50% de todos los tumores epiteliales malignos de ovario, más o menos casi la mitad, ¿no? 40-60% son bilaterales, 85% con diseminación extraovárica al momento de la diagnóstico. Esto es lo lamentable, ¿no? Eso es lo lamentable. O sea, pum, le dimos a veces esporádicamente en un examen ecográfico y empezamos a sospechar en una tumoración ovárica maligna. Lamentablemente, casi en todos los casos hay una diseminación extraovárica. Y más si la persona es mayor. Es una señora mayor de 50, 52, 55 años. Tiene más posibilidades de ser caso. 50% exceden los 15 centímetros, son grandes de diámetro, la mayoría probablemente diferenciados con patrones de crecimiento sólidos intravehiculares. Los cuerpos de Samomas son característicos de esos tumores. Cistoadenocarcinoma mucinoso. Y es al 20% de los tumores epiteliales del ovario son bilaterales en menos del 10%. El promedio de sus dimensiones es de 16 a 17 centímetros, pero pueden alcanzar grandes dimensiones. Estos tumores pues, son sumamente grandes, pueden ser sumamente grandes, ¿no? Más grandes que los serosos. Histológicamente están compuestos principalmente de células tipo intestinal, de un moco, así, como el moco que producen los intestinos. La diferenciación de este tumor está relacionada a la preservación de la arquitectura tipo glandular. El carcinoma endometrioide exhibe patrón adenomatoide que recuerda al carcinoma endometrial. 30-50% bilateral, menos del 10% se originan en focos endometriósicos, ¿no? Los focos endometriósicos son benignos, ¿no? Pero un porcentaje mínimo, un 10% de esos focos pueden resultar acabando siendo malignos. Carcinoma de células claras. 5% de los cánceres ováricos, estos tumores lamentablemente son sumamente agresivos. Suelen ser agresivos, cursan con hiperpirexia, hipercalcemia. En ocasiones es difícil de diferenciar del cáncer mucinoso. Entonces, ¿quién nos va a decir que es de células claras o no? Es el patólogo. Una vez que ya tenemos el diagnóstico anatomopatológico, tenemos este tipo, pues el pronóstico empeora. De hecho, tumor de células tradicionales, tumor de Brenner, compuesto por células que semejan carcinoma de células transicionales de bajo grado de la vejiga urinaria. Entonces dije, o sea, tiene bastante relación los tumores de Brenner con los tumores vesicales. Oh. Carcinoma indiferenciado. Menos del 10% de las neoplasias epiteliales más o menos tienen como característica la ausencia de cualquier apariencia histológica que permita colocar en cualquier categoría histológica. El diagnóstico es insidioso, pocos signos de alarma, pocos síntomas hasta que la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada. Esto es lo triste, ¿no? Insidioso, aparece ahí y sin signos de alarma. Está tranquila la paciente, no presenta mayor problema, por eso que les digo, una gran parte de los tumores son hallados casualmente o en los seguimientos que se hacen, etc. Y pocos síntomas hasta que la enfermedad se encuentra en etapa avanzada. El gran problema es el gran problema. No hay una forma que sea completamente útil, porque se han hecho varios estudios. O sea, hacer una ecografía cada 6 meses. Una ecografía cada 6 meses resulta siendo, en todos los estudios que han hecho, resulta siendo no alentadora. Que sería bueno que sea eso, pero no se logra. Qué diferente, ¿no? Al cáncer de cuello uterino. En el cáncer de cuello uterino sí tenemos nosotros gran responsabilidad porque a esa mujer no le hicimos seguimiento, pero el cáncer de ovario es sumamente traicionero. Sumamente traicionero.
Puede dar molestias gastrointestinales no específicas, náusea, distrés, hábitos intestinales alterados, asitis, saciedad temprana y distensión nasal. Obviamente, cuando ya están en este estado, pues es un cáncer, ya es muy grave. Puede producir alteraciones menstruales en mujeres, la reproductiva, un 15% más o menos. En tumores grandes es común una sensación de pesadez pélvica, cuando ya son grandes. Exploración física, tenemos exploración física. El CA125 es una glicoproteína de alto peso molecular antigénica determinante, reconocida por el anticuerpo murino por ratón, monoclonal. 125, el CA125 se encuentra presente en los tejidos fetales derivados del epitelio celómico, que se transforma más tarde en endosarco, endometrio y endocelio. Tiene significado normal cuando los niveles del CA125 son superiores a 35 microgramos por mililitro. Por los tumores funcionales aumenta también y el antígeno del 19.9. ¿no? Todo esto es importante saber, pero el CA125 y en general todos los marcadores tumorales los usamos más para ¿qué? Para hacer seguimiento. Ojo, eso siempre me encanta en la cabeza, es más para hacer seguimiento que para hacer diagnóstico. ¿Ya? Y es completamente, en muchos casos es completamente inespecífico, porque con problemas inflamatorios, puede ser un problema inflamatorio intestinal, etc. Estos marcadores pueden elevarse, por lo tanto nos pueden engañar. No son específicos, pero para el seguimiento sí es importante su uso de los marcadores. Digamos, en la noche vamos a hablar un poco más sobre la noche. Padecimientos benignos en los que los líquidos hemorrágicos pueden estar aumentados, en endometriosis puede estar aumentado, en pelvic peritonitis puede estar incrementado, en el leiomyomatosis puede estar en el embarazo, en quistes ováricos con hemorragia, padecimientos hepáticos. Entre todas las patologías donde puede estar incrementado y probablemente en muchas más patologías el CA125 puede estar incrementado. Por lo tanto, su especificidad no es muy buena. No es muy buena. Para el pronóstico ha mejorado cuando se localiza el ovario. La evolución pélvica tiene unas sensibilidades y especificidades limitadas. La ultrasonografía puede detectar la mayoría de las neoplasias ováricas, pero tiene poca especificidad. Marcadores CA125, todos los marcadores de ultrasonografía. Líquido de asitis, cáncer de ovario, la tomografía. Datos ultrasonográficos que sugieren la posibilidad de un cáncer de ovario. Pared del tumor con tejidos proliferativos, presencia de tabiques en el interior del tumor, imágenes sólidas y líquidas dentro del tumor, estructuras ováricas normales reemplazadas por tumor, así como tumor ovárico. Bilateralidad del tumor ovárico, tópera color con aumento de vascularización, trayectos vasculares anormales estados. Todo esto dentro del estudio ultrasonográfico. Y acá ya entramos a la clasificación del cáncer de ovario. Bueno, que ya no lo vamos a nombrar, yo pienso que es más para manejo oncológico, pero es bueno que lo tengan presente. Las vías de diseminación del cáncer de ovario más es por vía linfática. Todo el sistema linfático contribuye bastante en la diseminación del cáncer de ovario. El tratamiento quirúrgico es la piedra angular del tratamiento del cáncer de ovario. Más o menos el diagnóstico del 70% de los pacientes tienen metástasis más allá de la piedra. 70% de los cánceres diagnosticados ya tienen metástasis. Entonces, el tratamiento quirúrgico, el 85% puede estar en el peritoneo, 70% en el pícolo, 35% en hígado, 33% en pleura, 25% en pulmón, 15% en hueso. Entonces, cuando se encuentra un cáncer de ovario, o cuando ya se sospechó en un cáncer de ovario, tiene que dar a operar a esta paciente un cirujano oncólogo. Y ahí lo que se le hace es la citorreducción. ¿Y en qué consiste la citorreducción? Consiste en tratar de retirar la mayor cantidad posible de tejido cancerígeno. ¿Ya? Y además intervenir hígados, epíplon, peritoneo. Obviamente acá ya no se hace una cirugía ni de tumor, de hueso.
Ya, pero básicamente es eso, entonces, y todas las cadenas ganglionares. Entonces es una cirugía sumamente compleja y larga. Y una vez hecha esta cirugía, como se había comentado anteriormente, se hace, pues, se le va a pasar a esa paciente a un tratamiento quimioterápico y posteriormente, usualmente se le hace un second look o una segunda visión que puede ser hecha de esto por vía laparoscópica, ¿no? Puede ser hecho por vía laparoscópica. Una pena, ¿no? Este es un cáncer sumamente avanzado, sumamente diseminado, una carcinomatosis que toma intestinos, es terrible, ¿no? Terrible. Si la encontráramos en estas etapas, pues es una maravilla, ¿no? En etapa 1 sobrevida 76 a 93%. Lamentablemente encontramos etapa 3, etapa 4. Sobrevida 23 a 42, etapa 4 11%. Lamentablemente en este estadio es que se hace el diagnóstico de cáncer de ovario. Muy bien, entonces queda esta patología nos deja la enseñanza y nos deja el trabajo, sobre todo para ustedes, que ya pronto van a estar en el mundo plenamente, en el mundo de la medicina, ¿ya? Que pienso que tendrán que hacer más estudios, tendrán que hacer más trabajos, tendrán que hacer más cosas. Ustedes, todo el mundo, ¿no? Para que este pronóstico mejore y para que se pueda hacer un diagnóstico más oportuno.